Hermanos, ¿cómo están? Dios les bendiga. Dios les bendiga. Sean bienvenidos, hermanos, una vez más a nuestro espacio, su espacio a Cristianismo Profundo, donde ustedes saben, tenemos la costumbre de abrir la palabra de Dios y estudiarla juntos. Y pues en esta tarde, hermanos, vamos a continuar con la lección de la semana pasada, con la lección 7, que se llama Familia Espiritual y Vida de la Iglesia. La semana pasada estuvimos hablando acerca de Cristo como la roca de la iglesia, fundamento, como el fundamento de la iglesia, y estuvimos explicando un poquito al respecto, ¿no? Si usted se perdió la lección de la semana pasada, pues le recomendamos que vaya a YouTube, donde tenemos nuestros videos, al archivo, sí. Ajá, para que vaya ahí junto con nosotros, ¿no? Y vaya entendiendo lo que estamos hablando y lo que estamos tratando de entender de la palabra de Dios. Y pues en esta tarde, hermanos, le queremos pedir a nuestro Señor que esté con nosotros, que nos ayude, que nos guíe, que nos bendiga en este tiempo de aprendizaje, y nos vamos a encomendar en las manos del Señor y le vamos a pedir al pastor Moy si nos guía en oración. Amén, acompáñenos ahí, vamos a orar en esta tarde. Dios, te agradecemos la oportunidad una vez más de estar en este lugar, Señor, en este espacio, Señor, que ha sido creado para la edificación del cuerpo de Cristo. Señor, te pedimos de tu guianza, de tu dirección, que tu Espíritu Santo, Señor, sea usando nuestras vidas, Señor, y abriendo el entendimiento y el corazón de nuestros oyentes ahí donde están, Señor. Y te pedimos, Padre, que no permitas que ninguna distracción, Señor, nos mueva, Señor, de lo que estamos viendo en esta tarde, Señor. Estamos viendo preguntas interesantes, importantes, lecciones importantes, Dios, que nos hablan acerca del servicio, de servirte a ti, Señor, y a ser discipulados y discipular a otra gente, Señor. Y como hemos visto la lección pasada, Señor, formar parte de una iglesia victoriosa. Padre, te pedimos, Dios, en esta tarde que tú agudices nuestros oídos, señores, y nos permitas poner en práctica, Señor, lo que estudiamos cada jueves, Señor. Te damos toda la gloria y la honra a ti porque tú la mereces, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, gloria a Dios, hermanos. Qué alegría volver a encontrarnos esta tarde y quitar la pausa a nuestra lección de la iglesia victoriosa, una vez entendiendo que Cristo es el fundamento de esta iglesia. La semana pasada, hermanos, estudiábamos que el Señor tuvo la confianza, hermanos, de encargarle a Pedro, su discípulo, que fuese el primero en predicar el mensaje a la iglesia del Nuevo Testamento. En este mensaje, el apóstol Pedro llamó a sus seguidores, a sus oyentes, al arrepentimiento, a que se bautizaran y a recibir el Espíritu Santo y formar parte de este cuerpo maravilloso que es la iglesia. Y entonces, hermanos, leemos en las Escrituras que todos los que respondieron ese día se añadieron al cuerpo local de creyentes llamado iglesia. Y recomendamos nosotros, hermanos, por el conocimiento de la palabra, que todo aquel que es salvo debe ser bautizado y por obra y gracia de Dios recibir el Espíritu Santo, debe formar parte de una iglesia en un cuerpo local. Amén. ¿Verdad? Y estudiamos, hermanos, el subtema dentro de este tema, la iglesia victoriosa, basado, como decía hace un momento, 100% en Jesucristo. Entonces, estudiamos 3 pasajes al respecto y mencionábamos, hermanos, que es bien importante partir de ese entendimiento. Cristo es el creador y fundamento de la iglesia. Ahora vamos a ver cómo la Biblia nos sigue enseñando acerca de esta iglesia victoriosa, haciendo algún símil o cuál era el comportamiento de esta iglesia victoriosa. No nos pierdan, hermanos, al final de esta lección tenemos algunas preguntas interesantes que les retarán a ser parte de una iglesia victoriosa. Amén. Entonces continuamos, muchachos. Bueno, la siguiente pregunta dice: ¿a qué compara Pablo el amor que Cristo tiene por su iglesia?
Bueno, la lección pasada nos quedamos en la carta a los Efesios, capítulo 2. Esta vez la respuesta está en el capítulo 5, versículo 25, que dice, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. La palabra de Dios para todos dice: esposos, amen a su esposa, así como Cristo amó a la iglesia y entregó su vida por ella. Y sí, creo que o sea, sí podemos explicar mucho de esto, pero el ejemplo que usa el apóstol Pablo en la carta a los Efesios es muy claro, ¿no? Yo creo que cualquier esposo está en la línea de fuego a dar su vida por su esposa. Depende cómo sea la esposa, ¿no? Pero hay otros que como dice el chiste, ¿no? Un personaje muy famoso contaba ese chiste y decía que un ladrón se metió al banco a robar y que el ladrón les preguntaba, ¿no? ¿Tú me viste? Sí, y lo mataba, ¿no? ¿Tú también me viste? Sí. Y luego otro levanta la mano, yo, ¿tú qué? No, dice, mi esposa también te vio, y mata a la esposa, ¿no? Entonces, como eso, así no. Todos sabemos el gran amor que tuvo el Señor Jesús para dar su vida por nosotros, y aquí obviamente podemos adentrarnos en que también la iglesia forma parte de ese sacrificio. El Señor perdonó nuestros pecados, dio su vida por nosotros, y así con ese gran amor que Jesucristo demostró, pues se compara aquí, ¿no? Como los esposos deben de amar a sus esposas, como Cristo amó a la iglesia. Entonces, dice aquí, ¿a qué compara Pablo el amor que Cristo tiene por su iglesia? Pues al amor que se tienen entre pareja, ¿no? Está por demás decir, hermanos, que para todos nosotros que estamos casados, que somos esposos, este es un pasaje que realmente reta nuestra vida, ¿no? Porque nadie en el tiempo de Pablo ignoraba de la manera en la que Cristo se entregó por su iglesia. Él se entregó, dio su vida por su iglesia, dio la vida por cada uno de ellos, y fue de manera incondicional. Fue independientemente de lo que hicieran o dejaran de hacer, él estuvo dispuesto a amar y a sacrificarse por su iglesia, ¿no? Y sin duda alguna es un pasaje que nos reta, es un pasaje que como esposos nos tiene en constante crecimiento, preocupación de poder aplicar esto en nuestra vida, porque no es cosa fácil, ¿no? Definitivamente no es cosa fácil, definitivamente necesitamos la ayuda, la gracia, la misericordia y la dirección del Espíritu Santo para poder amar a nuestra esposa de esta manera, de verdad estar dispuestos a sacrificarnos por ellas, ¿no? A veces los esposos dicen, yo estoy dispuesto a dar mi vida por mi esposa, pero la realidad es que es muy difícil que se encuentren en una situación en la que lo demuestren. Pero en situaciones tan sencillas como no sé, un favor, lavar los trastes, hacer un sacrificio de eso, muchas veces cuesta trabajo y no se hace, ¿no? Entonces tenemos que ser intencionales y amar a nuestras esposas, realmente apropiarnos de este pasaje, meditarlo y pedir la ayuda del Espíritu Santo para poder aplicarlo en nuestro diario vivir. Sí, en base a eso, pues también el apóstol Juan lo mencionó en uno de sus versículos, ¿no? El capítulo 15, versículo 13, nadie tiene mayor amor que uno ponga su vida por sus amigos. No se compara al ejemplo que daba Yoba, pero el apóstol Pablo también reta en ese aspecto, ¿no? Pues si tienes amigos, pues demuéstralo. Si vas a dar tu vida por un amigo, pues demuéstralo, ¿no? Y es en base a esta pregunta que entramos ahorita en esta tarde. Algo que nos lleva de tranquilidad, Yoba, y Moy, es que el ejemplo en lo que está usando Pablo aquí es Cristo. No está diciendo los esposos aman a su esposa así como Cristo amó a la iglesia. No está diciendo eso, que así debería de ser, ¿sí? En la práctica. Pero está diciendo, maridos, amen a su mujer, es la recomendación. ¿Quién es el ejemplo? Cristo. Así como Cristo amó a la iglesia. Ese es el énfasis del pasaje. Que nosotros en ese aspecto deberíamos de ser imitadores de Cristo, por supuesto. ¿Lo podemos lograr?
Algunos sí, algunos no. Es la verdad. Pero como humanos tenemos la tendencia más a fallar. Pero el ejemplo es Cristo. Así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Amén. Entonces, es un ejemplo, hermanos, a seguir glorioso, definitivamente. Y otra vez, hermanos, esa es la razón, hermanos, por el amor que Cristo tuvo por su iglesia, al grado de entregarse por cada uno de los que forman parte de esa iglesia gloriosa, es que somos parte de una iglesia victoriosa. Amén. Por lo que Cristo hizo y las muestras de favor que Él mostró en la cruz del Calvario, es que formamos parte de una iglesia gloriosa y victoriosa. Aclaro, hermanos, que ser parte de una iglesia victoriosa no quiere decir pertenecemos a una iglesia sin dificultades y sin problemas. No, pero el éxito de la iglesia, bueno, lo voy a comentar más adelante. Sí podemos ser parte de una iglesia gloriosa y victoriosa, aún en medio de tribulaciones y de dificultades, ¿verdad? Entonces, seguimos adelante. ¿Cómo describe Pablo el destino final de la iglesia? Ahí mismo en Efesios capítulo 5, versículos 26 y 27 dice: para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Y algo que debemos de entender, hermanos, es que la muerte de Jesucristo santifica y purifica a la iglesia. Él nos limpia de la vieja manera de vivir, Él nos limpia de todo pecado. La palabra de Dios dice, porque fiel y justo es el Señor, que perdona todos nuestros pecados, y cuando confesamos nuestros pecados y nos apartamos de ellos, el Señor los toma y los arroja al fondo del mar y no se acuerda más de ellos. Y pues nos aparta para un servicio especial, ¿no? Que es parte de formar parte de una iglesia victoriosa, como lo hemos estado diciendo. Y Hebreos 10:29 dice: ¿cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto, en la cual fue santificado, e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? O sea, nos está diciendo que qué pasaría con una persona que se burla del sacrificio de Cristo, ¿no? Que no lo toma en cuenta. Y también Hebreos 13:12 dice: por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. O sea, no podemos demeritar el sacrificio que Jesús hizo por nosotros. Nunca. Y de esa manera el Señor purifica a su iglesia, el Señor limpia a su iglesia. Pero también debemos de entender que la palabra de Dios también nos limpia, es parte de lo que el Señor usa para limpiar nuestra vida. Juan 17:17 dice: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Y Tito 3:5 dice: nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Es decir, que ¿cómo describe Pablo el destino final de la iglesia? Pues que si nosotros recurrimos a formar parte de una familia victoriosa, de una iglesia victoriosa, pues nos vamos a adentrar, o vamos a formar parte de este versículo 27, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Bueno, y cabe mencionar que la única manera de formar parte de la iglesia es entregándoles nuestra vida a Jesús como nuestro Señor y como nuestro Salvador. Él fue quien murió en la cruz del Calvario. Él estuvo dispuesto a derramar su sangre preciosa para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Tenemos que venir delante de Dios con un corazón arrepentido y creer en la obra de nuestro Señor Jesucristo a nuestro favor, haciéndolo Señor y Salvador de nuestra vida. Si ustedes hacen eso, ustedes van a formar automáticamente parte de la iglesia, y como decíamos hoy, van a formar parte de este precioso pasaje que encontramos aquí, ¿no? Parte de una iglesia gloriosa que no tiene mancha, ni arruga, ni cosa semejante. A fin de presentársela a sí mismo, dice el apóstol Pablo. Una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante,
sino que fuese santa y sin mancha. Esto es, hermanos, lo que significa ser parte de una iglesia victoriosa. Amén. No los logros terrenales, hermanos, sino la seguridad con la cual nos conducimos en este mundo, la seguridad de la vida eterna, en base a que, como explicaba yo hace rato, somos parte de esta iglesia gloriosa. El mensaje del apóstol Pedro que mencionábamos hace un momento y mencionábamos la semana pasada, de Hechos capítulo 3, no ha cambiado. Sigue siendo una invitación al arrepentimiento. Sigue habiendo una invitación a pedir perdón. Y arrepentirse quiere decir dejar de hacer. Entonces, el arrepentimiento tiene que ser, dejo de hacer lo que entiendo ahora que no le agrada a Dios y hago lo que la Biblia me enseña que le agrada a Dios. Y eso nos hace ser parte de la iglesia. ¿Qué opina el mundo? ¿Qué opina la gente que no entiende el evangelio? Pues, hermanos, debe importarnos poco lo que opina la gente. Así es. Porque si nos conducimos en este mundo por lo que la gente opina, hermanos, no caminamos de acuerdo a la palabra de Dios. Si nos dejamos llevar, hermanos, por la crítica, por la burla, no podemos vivir la vida que le agrada a Dios. Entonces, no pasamos a ser parte de esa iglesia gloriosa, sin mancha, sin arruga o cosa semejante, sino que fuese santa y sin manchas, es lo que estoy tratando de leer del pasaje. No podemos ser parte de esa iglesia. Y entonces, hermanos, el subtema que estamos tratando es la iglesia victoriosa. Pues no somos parte de una iglesia victoriosa. Estamos en un templo, estamos asistiendo a reuniones, pero no estamos viviendo la vida cristiana triunfante, aún en medio de las dificultades. Entonces, necesitamos comprender claramente, hermanos, que nuestros logros personales de poco importan para la vida eterna. Si podemos tener logros personales, que no estamos en contra de ellos, nos ayudarán a vivir y disfrutar aquí de la vida terrenal, dentro de las cosas permitidas por Dios. Pero si ese es nuestro enfoque y no le damos la importancia a lo eterno, hermanos, estamos perdiendo el enfoque y nuestras vestimentas, hablando espiritualmente, no van a estar como Dios quiere. Que nos presentemos delante del Señor para la eternidad. Amén. ¿Verdad? Bueno, pero seguimos dialogando sobre esto. Bueno, la siguiente pregunta que tenemos aquí dice: ¿a qué se dedicaban los primeros miembros de la iglesia? Y la respuesta la encontramos en el libro de Hechos, capítulo 2, versículo 42, que dice: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Esto es uno de los pasajes fuertes que nos ayudan a comprender la manera en la que se debe de vivir como iglesia, ¿no? Perseverar en la doctrina de los apóstoles, que es lo que precisamente estamos o pretendemos hacer aquí en este espacio, estudiar y comprender la doctrina de los apóstoles, que es la doctrina de Cristo, puesto que ellos predicaban lo que nos enseñaban. Y es lo que tenemos en sus escritos. Correcto. En la comunión unos con otros, que es lo que tenemos que hacer con nuestra iglesia, con nuestros hermanos en Cristo, y en el partimiento del pan y en las oraciones, que sin duda alguna todas estas actividades como iglesia son de verdad, hermanos, de enriquecimiento y de bendición para nuestras vidas. Por experiencia personal lo podemos decir, podemos testificar que ha sido de bendición el hecho de poder hacer estas actividades en nuestra iglesia. Sí, aquí sonaría fuerte decirlo así, ¿no? Porque este versículo que leyó Yoba como respuesta, pues se menciona para primeros creyentes, ¿no? Creyentes que apenas se convirtieron. Pero suena fuerte decirlo así, hermano, pero muchos de nosotros ya no somos primeros creyentes, ya formamos parte de una iglesia, y algo que nos anima este versículo es que aprendían de la palabra de Dios, oraban y maduraban en la fe juntos. Entonces, más bien la pregunta que yo le haría a ustedes: ¿qué tanto de estas tres cosas ha crecido en su vida espiritual, no? Ha aprendido de la palabra de Dios, ora con los demás y madura en la fe juntamente con sus hermanos. Déjenme decirle que
para decepción mía, en las reuniones de oración que hemos tenido han sido pocas las personas que asisten. Entonces yo le animo a que cumpla una de estos 3 requisitos o de estas 3 cosas que nos ayudan a crecer. 4 cosas. 4 cosas que nos ayudan a crecer. Una es, pues la palabra de Dios, si usted la lee en su casa, usted va a aprender, usted va a conocer a Dios. Va a tener la doctrina correcta. Ajá. Y luego ore, júntese con sus hermanos a orar. La oración puede mucho. Nosotros como experiencia personal que formamos parte del grupo de la oración de los lunes, cada 15 días, podemos ver que Dios responde las oraciones. Y también pues madurar en la fe, tenemos una misma creencia, lo decíamos en la lección pasada, Jesucristo es la base, Jesucristo es el cimiento, nuestra fe está depositada en Jesucristo. Si creemos lo mismo, vamos a llegar al mismo punto juntos. No va a haber que diferencia de que tú crees esto, yo creo esto, no, creemos en lo mismo, y eso nos va a ayudar a madurar y a llegar a ser parte de una iglesia, ¿cómo decimos? Victoriosa. Y algo que me llama la atención de este pasaje es que se usa la palabra y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. ¿Quiénes eran los que perseveraban? Los creyentes, ¿no? Eran ellos los que se esforzaban, hermanos, por tener este tiempo. De alguna manera nos ayuda a entender que estos hombres amaban el estudiar la palabra de Dios, amaban el tener comunión unos con otros y amaban el orar, el interceder los unos por los otros. Es decir, estos hombres abrazaron de tal manera la fe, las doctrinas de nuestro Señor Jesucristo, que amaban y se deleitaban en estas actividades. Y como decía Moy, es un buen manera de medir qué tanto hemos madurado, qué tanto hemos crecido y si realmente amamos hacer esto. Como decía Moy, realmente en nuestro tiempo de oración podemos darnos cuenta quién ama pasar tiempo con Dios, quién ama el interceder por los demás, el compartir el tiempo juntos, y pues nuestra oración es pues que ustedes tarde o temprano amen el formar parte de la iglesia y realizar estas actividades en amor. Sí, nada más para respaldar un poquito el comentario de Yoba, la palabra perseverancia, el significado es firmeza y constancia en la manera de ser o de obrar. Creo que mi aportación a esta idea, hermanos, simple y sencillamente es el inicio del versículo, la perseverancia. Tenemos que perseverar, hermanos, no es opcional ni de vez en cuando. Tenemos que perseverar en estas 4 cosas para ser parte de una iglesia victoriosa. La doctrina correcta, la que enseñaban los apóstoles, y están para nosotros ya en los libros que el Espíritu Santo le plació usar a estos hombres para inspirarles su voluntad. Y ahí tenemos la doctrina de la palabra de Dios. En la comunión unos con otros, hermanos, es glorioso, como decía Yoba, pasar tiempo con la familia en la fe. Gloria a Dios por esos tiempos. En el partimiento del pan, hermanos, el partimiento del pan tiene que ver con compartir el alimento de cada día con alguien, o la Santa Cena. Ambos es una práctica de la iglesia y debemos de participar todos como cuerpo de Cristo, y lo que hemos enfatizado mucho también en la oración es muy importante. La palabra clave es perseverar. ¿Ok? Bueno, y pues vamos a ver, a continuación vamos a ver a través de algunos pasajes cómo era la vida de la iglesia primitiva. Bueno, pues según Hechos capítulo 2, versículos 42 al 47. Cada uno de los versículos estos nos dice cómo era la vida de la iglesia primitiva. El versículo 43 dice: y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Ahí comienza, ¿no?, cómo era la iglesia primitiva. El versículo 44 dice: todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Inclusive yo creo que hasta los colores de las paredes no tenían en común. Versículo 45: y vendían sus propiedades, y sus bienes, y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. No les vamos a decir que vendan sus casas para repartirlo, ¿no? Pero es lo que tenían en común los nuevos creyentes, ¿no? Vamos, Samuel, no pierdas la idea, sigues con la idea que vas. Es precisamente un buen ejemplo para hablar de un grupo independiente, de una secta
y de una iglesia verdadera. Porque un grupo independiente o una iglesia sectaria que no se mueve conforme a la palabra de Dios, te va a pedir, Sí. tráeme una buena ofrenda y no tengo dinero, vende tu casa. Hipotécala, saca un préstamo a nombre de tu casa, de tu carro. Llévale una buena ofrenda al siervo de Dios. Es que no tengo más que mi salario de cada día, pero tienes una casita, véndela. Hermanos, no se está refiriendo la Biblia a eso. Ustedes quédense sin nada, vendan lo que tienen y distribúyanlo entre los demás. Esa no es la idea. La idea es que dentro de lo que yo tengo, no cierro mi puño, lo abro para compartir con el que padece necesidad, ¿verdad? Pero no voy a vender mi casa y voy a dejar a mi esposa y a mis hijos desamparados para que los demás tengan. Esa no es la idea. Ni tampoco voy a quedarme yo sin nada para que el líder de mi iglesia tenga una cuenta de esas cuentas que compiten entre ellos. Sí. A ver quién tiene más ceros en sus cuentas. Hay líderes religiosos así, Sí, claro. que compiten a ver quién tiene el mejor carro, el mejor avión o la mejor cuenta. A eso le llaman bendición, mientras que el pueblo que está en su congregación, algunos de ellos literalmente, hermanos, se están muriendo de hambre. Sí. Esa no era la práctica de la iglesia primitiva. A eso no se está refiriendo, hermanos, esta práctica que tenía la iglesia. Se estaba refiriendo al avanzar en unidad y en armonía, y que el que tenía compartía con el que padecía necesidad, y entonces todos tenían, gracias a Dios. Y habla, perdón, Moy, habla de qué tanta comunicación, qué tanta comunidad, amor había entre ellos, que se conocían de tal manera que cuando alguno estaba en necesidad, los otros respondían en amor. Y como iglesia, hermanos, de verdad es una increíble bendición cuando experimentamos esto de primera mano. Sí. Cuando podemos bendecir a alguien, o cuando de muchas maneras nos bendicen a nosotros. Sí. Se los digo como testimonio personal, van 2 ocasiones en las que he estado en algún momento de necesidad, y de la nada se acerca un hermano, unos amigos de la iglesia, se acercan conmigo y me dicen, toma, esto es para ti. Me lo dan y es exactamente yo lo que necesitaba para suplir mis necesidades, ¿no? Es lo que Dios puso en sus corazones. Pausa yo. ¿Y se deshicieron de su casa o de su carro para traerte ese regalo? No, es que Dios los bendijo, y es gente que ha entendido el cuerpo de Cristo, y Dios da el sentir, Dios da el querer como el hacer. Sí. Entonces dice, pues nosotros simplemente, hermanos, hacemos lo que dice la Biblia, echamos nuestra carga sobre el Señor y decimos, Dios, tengo esta necesidad, la pongo en tus manos. Y Dios ve a quién toca, a quién mueve, y de una manera milagrosa llega esa provisión sin que la otra persona se deshaga de sus valores, Sí. y deje desamparada a su familia. Repito, hermanos, insisto, perdónenme, eso es lo que pasa con los grupos sectarios. Al líder de una secta o de una iglesia independiente no le importa la condición en la que vivan sus feligreses mientras él tenga la cuenta bancaria llena. Sí. Y no es así como lo vivimos en esos testimonios que cuentas. Sí, no, y realmente en estos casos, hermanos, uno se siente realmente respaldado primeramente por nuestro Señor y Dios, ¿no? Y se siente también amado por nuestros hermanos en Cristo. Como les decía, pasó esa ocasión. Luego en otra ocasión, platicando acerca de que mi carro tenía una falla, unos amigos también de la iglesia me dijeron, oye, y si yo te pongo la mitad de lo que necesitas, ¿qué onda? Pues Bienvenido. Gloria a Dios, sí, bienvenido. Sí, sí. Y de verdad, hermanos, es una manera de expresar y de sentirse amado, ¿no? El no ser indiferente a las necesidades de los demás. Y ahora, repitiendo, para que voy a retomar el pasaje, ¿de dónde viene esta práctica? De lo que enseñaron los apóstoles a la iglesia primitiva. Así es. Así comenzó. Que ustedes ya se adelantaron. El versículo 46 también dice, y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Todos hemos hecho en algún momento eso. Termina el servicio, hermano, lo invito a mi casa a comer. Sí. Se siente padre que te inviten y convivir ahí con los hermanos, o tener un convivio en la iglesia. Sabemos que es grato vernos todos ahí comiendo de los mismos alimentos, y ver cómo perseveramos unánimes cada día en el templo también, ¿no? Sí. Y el versículo 47 también va de la mano, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos.
Todos hemos escuchado este testimonio en algún momento. Yo fui a esa iglesia y vi algo que nunca había visto en otro lado, el compañerismo que tienen, cómo se abrazan con calor los hermanos, y me gustó, y se queda la persona. Entonces es un testimonio de este versículo 47. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Es que voy a esa iglesia y siento algo bien bonito, y me gusta y quiero estar ahí. Eso es parte del resultado de la vida de la iglesia primitiva. Amén. Muy bien. Bueno, la siguiente pregunta dice: ¿cómo era la generosidad de la iglesia primitiva? Ya me volvió a aventar la bolita. Ahí mismo en el capítulo 4, en Hechos capítulo 4, versículos 32 al 37 dice: y la multitud de los que habían creído eran de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido, y lo ponían a los pies de los apóstoles, y se repartía a cada uno según su necesidad. Entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, levita natural de Chipre, como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. En la pregunta pasada mencionábamos mucho esto de la generosidad que muchos de los hermanos de la iglesia tienen. Yo he experimentado muchísimo el milagro del Señor por uno o por otro medio. Ahora que he estado yendo a Mexicali a la iglesia El Porvenir, a veces entre semana uno se queda sin nada, en ceros, Sí. y está preocupado porque uno tiene que suplir los gastos del viaje y está, pues, ¿de dónde lo saco? ¿Y de dónde lo saco? Y como que todo el tiempo estarle diciendo al pastor, présteme, o al cuñado, préstame para ir a Mexicali. De una u otra manera el Señor suple, y uno se queda con la idea así de, pues el Señor sabe de qué cosas tenemos necesidad, y como dice yo, a veces llega un hermano y te sorprende, para que vayas a Mexicali, y eso es parte de la generosidad, ¿no? Entonces, el ejemplo que vemos aquí de Bernabé, pues también podemos verlo en el caso contrario de Ananías y Zafira, ¿no? Cómo vendieron su propiedad y quisieron engañar a los apóstoles, y uno de los apóstoles le dice: no me engañaste a mí, sino que engañaste al Espíritu Santo, y ahí cayó muerto él y luego muerta ella por mentir. Entonces ahí están los dos ejemplos, ¿no?, de generosidad. Una cosa es traer, siempre que oramos por las ofrendas decimos: bendice al dador alegre, que la persona que viene lo da con alegría. Señor, mira, lo que tú me has dado, aquí está un poco de lo que tú me has dado, pero con alegría. No llega con pesadez y tengo que dar porque me voy a quedar sin nada para comer. No, el Señor bendice la generosidad que nosotros tenemos, y es lo que estamos tratando de explicar ahorita, ¿no? Cómo era la generosidad de la iglesia primitiva. Era de tal grado que se notaba, ¿no? Pues sí, el pasaje dice que los creyentes vendían sus casas y todo lo que tenían y lo ponían en los pies de los apóstoles, sus hermanos. Vendan todo lo que tengan y el apóstol Moisés. No es cierto, no funciona así. Sí habla de una, como decía Moy, de una intención del corazón a la hora de ser generoso, ¿no? Porque prácticamente tenemos que imitar a nuestro Señor y Salvador Jesucristo, y sabemos que Él daba sin esperar nada a cambio, era presto para suplir las necesidades de los demás, no era indiferente, y en la iglesia primitiva tenían esas prácticas, el estar al pendiente el uno del otro, como ya lo hemos venido enfatizando durante toda la lección, y esa es la manera en la que tenemos que practicar en nuestra iglesia, ser generosos, no ser indiferentes con las necesidades de nuestros hermanos, que de alguna manera es como expresamos amor, ¿no? Qué bendición, hermanos. Quiero dar testimonio, hermanos, público de la Iglesia Metodista Libre Tecate, una iglesia bendecida, una iglesia generosa, una iglesia que ha aprendido a amar a Dios y a honrarle de la manera que nos enseña la palabra de Dios. Si usted forma parte de una iglesia, aprenda de la palabra de Dios y camine dentro de una iglesia victoriosa en el nombre del Señor. Amén. Entonces,
Esto me sirve para hacer estas preguntas, hermanos. ¿Usted es parte de la comunidad de una iglesia? Vamos a decirlo en lenguaje así actual. ¿Usted es miembro de la iglesia? Si no, pues ¿qué espera? Ahora, ¿usted está asistiendo a una iglesia regularmente? ¿En qué se parece su iglesia a la iglesia que describe Hechos capítulo 2 y Hechos capítulo 4? Pasajes que leímos, y puede usted leer con calma en su casa estos dos capítulos, capítulo 2 y capítulo 4 del libro de los Hechos. ¿En qué se parece o en qué es diferente su iglesia a la iglesia descrita en estos capítulos? Y finalmente, ¿qué puede usted aprender de esto que nosotros le llamamos la iglesia primitiva? Si puede aprender algo, si puede poner algo en práctica, aquí está la enseñanza. Sin duda alguna, hermanos, le llevará a vivir una vida de bendición y una vida de victoria en el Evangelio de Cristo, y sin duda alguna en camino seguro a la vida eterna. ¿Algo más, Jehová, en este tema? Pues solamente, hermanos, animarles a seguir siendo fieles a la iglesia, el seguir cumpliendo con la gran comisión de compartir el Evangelio, y sobre todo el perseverar en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, porque podemos ver, según lo que dice la palabra de Dios, que eso impactaba al pueblo, ¿no? Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos por medio del testimonio de su iglesia, por medio de ese amor expresado los unos a los otros. Algo más, ¿no? A manera de pregunta, el fundamento ya está, es Cristo. La primera dala ya está, es el fundamento de los apóstoles y profetas, que es la palabra de Dios. ¿Qué tipo de bloque es usted? ¿De los que están al principio sosteniendo el muro, o es de los que quiere estar hasta arriba nada más para hacer el adorno donde ponen ya la dalita y terminar ahí? Si usted quiere ser, o ya es de los primeros porque ya tiene años en el camino de Cristo, pues sea de esos bloques que sostienen el muro y que hacen que los de arriba se vean derechitos, porque un muro tiene que estar a nivel, no como la rumorosa, así con curvas. Tiene que estar a nivel, bien cimentado, bien formado, y si usted construye un muro bien hecho, pues se ve bonito. Seguiremos hablando, hermanos, del tema de la iglesia con la ayuda del Señor la próxima semana. Que Dios nos ayude. Oremos, hermanos. Amado Dios, una vez más en esta noche te agradecemos la oportunidad de estar frente a este micrófono y esta cámara y hablar de este tema que sin duda alguna es apasionante y de bendición y edificación para cada uno de nosotros como hijos de Dios. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por la oportunidad de abrir la Biblia y poder leer estos pasajes y dialogar acerca de ellos, que rogamos también, Padre, sean de bendición para todas las personas que nos están escuchando y viendo en este momento. Bendícelos, Señor, con tu palabra, y dales la guianza y la dirección de formar parte de una iglesia gloriosa, de una iglesia que camina en victoria. En el nombre poderoso de Jesús nos ponemos en tus manos, Señor. Amén. Amados hermanos, oramos en el nombre de Jesucristo que la paz del Señor esté en vuestras vidas, que esté en vuestros corazones, pero sobre todo que esté en vuestros hogares. Nos vemos la próxima semana, si el Señor nos lo permite. Que el Señor continúe bendiciéndonos. Dios les bendiga.